tal a todas y a todos? Les saluda con mucho gusto su amigo Isaac Gómez, anfitrión de este espacio de Intrusiones Teológicas, el podcast. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a este nuevo episodio en el que me va a tocar participar solo, ¿verdad? Decidimos resolver en esta ocasión este episodio de manera interna y pues estaré yo compartiendo con ustedes la conversación. Espero que lo que podamos hablar en este tiempo pues sea un aporte, pequeño o grande, no lo sé, pero que a final de cuentas le sirva a alguien para tener una conversación fuera de este espacio, y nos dará mucho gusto que nos acompañen en este tiempo que estaremos conversando. Y bien, he decidido nombrar este episodio El estigma del hermano. Hablaremos de la redención o del deterioro de la identidad personal a partir de la vida comunitaria. Y para pensar este tema, me gustaría al menos proponer dos vías, dos caminos para encarrilarnos en esta conversación. Y el primero sería pensar en la experiencia del abandono de la vida comunitaria de las personas que han atravesado por una crisis o por una experiencia traumática o por, qué sé yo, una decisión incluso personal. Y no solamente eso, sino a veces también como parte de del disciplinamiento de la propia congregación. Pensaremos en muchos casos que hay gente que decide apartarse de la iglesia por voluntad propia, y las razones por las que la gente se aparta de la iglesia pueden ser válidas, pueden ser justificables o pueden ser también condenables. El tema de la conversación no es ese, no nos vamos a meter a hablar acerca de si está bien o está mal que las personas se vayan. Creo yo que en muchos casos esto puede obedecer particularmente a cada contexto, pero también podríamos pensar en que mucha gente que deja o abandona la vida comunitaria de la iglesia, a veces se hace un favor, esa es la verdad. Creo que la iglesia no lo ve de esa manera, porque lo ve como una especie de quebrantamiento de un pacto, o lo ve como ofensivo, o lo ve pecaminoso, incluso el hecho de que la gente deje de congregarse. Pero difícilmente a veces la iglesia logra ser tan crítica, autocrítica, más bien crítica consigo misma respecto de este proceso que viven las personas al interior de las mismas comunidades, que los lleva en un determinado momento a decidir retirarse, o no solamente decidir retirarse, sino que también reciben como un modo de ser disciplinados la segregación o la exclusión de la propia comunidad. Eso es por un lado, ¿verdad? Pensar en la experiencia de las personas que abandonan la vida comunitaria y qué es lo que pasa en el interior de la gente. Creo que esa es una reflexión poco abordada, y creo que a veces cuando se aborda en medio de mucha polémica, y en lo personal me parece a mí que la polémica logra muchas cosas excepto la objetividad crítica, ¿no? Entonces, creo que este tema, que es por supuesto muy delicado, me parece delicado que una persona decida retirarse de la iglesia o que sea excluida de la iglesia, es una cosa delicada, y creo que para verla con mayor objetividad, la mayor que se pueda, pues hay que verlo de manera desapasionada, ¿no? Más allá de los juicios morales que pueda hacer uno sobre la gente que vive este tipo de procesos, es importante ser objetivo. Y creo que la iglesia a veces se atora, se estanca en
en el juicio, ¿verdad? El hecho de que una persona deje de participar, ya no quiera asistir a la iglesia, no quiera ser parte de una determinada comunidad, no quiera compartir unas determinadas creencias, la iglesia lo ve como un problema para esa gente, ¿verdad? La iglesia ve en esto pues, el mal mismo. La gente que decide irse de la iglesia es muy, muy mal vista y es juzgada a veces con una fuerza bastante exagerada, ¿no? Esto en aras de proteger la integridad de la imagen de la propia iglesia, que si bien es cierto, la iglesia busca proteger o busca cuidar el bienestar de todas las personas que están dentro de su dinámica congregacional, pero me parece a mí que a veces la iglesia toma una postura tan institucional que se le olvida que la institución está compuesta por personas o a la institución la sostienen las personas. Eh, la iglesia puede pensar que a la institución la sostiene Dios mismo, pero la institución es un andamiaje social, es, una, es parte de un acuerdo social y por obvias razones la institución está sostenida por todos los que participan de esa institución. Entonces, la iglesia protege, a veces con una fuerza desmedida, la integridad o la imagen de esta institucionalidad a costa de la vida misma, a costa de la, de la propia tranquilidad de las personas que integran la comunidad. Entonces, me parece a mí que sí es importante que, por el otro lado, la iglesia sea crítica a la hora de ver este fenómeno del abandono de la fe o el abandono de la comunidad en particular. Ya el abandono de la fe, pues es otro asunto que hay que verlo también con más profundidad, porque a veces la iglesia no considera algo importante en lo cual detenerse. La gente que se va, pues simplemente ya se fue, ya vendrán otros, y entonces, como si fuera fácil sustituir unos miembros por otros miembros, unos integrantes por otros integrantes, y de ese modo creo que la iglesia hace notar su carácter insensible frente a una cuestión que debería ser para la iglesia fundamental y que debería dirigir el propio espíritu del trabajo pastoral de la comunidad. Dar buenas noticias es parte del trabajo pastoral de la iglesia y creo que a veces la iglesia en esta particular situación lo que exhibe son sus malas noticias, ¿no? Su condena o su modo de mostrar la santidad disciplinando a alguien. Bueno, habría que ser más precisos en cada tema y obviamente tendrá sus matices cada caso, pero no sé si se coincidan conmigo, pero creo que algo que ocurre al interior de la iglesia con las personas que se van, con las personas que se quedan y con la institución que está administrando esta crisis, me parece que hay mucho para poder conversar y para poder vernos también a nosotros mismos y ver la posición que tomamos en este tipo de situaciones. Es innegable que la experiencia religiosa constituye un marco muy potente para la formación de la identidad de los individuos que componen o que integran las comunidades de fe. Cuando hablamos de creer y cuando hablamos de participar de la vida religiosa de una comunidad, no estamos hablando solamente de compartir un determinado grupo de creencias, no estamos hablando solamente de asistir los domingos a una reunión
o no estamos hablando solamente de hacer un rezo, una oración o tener una determinada práctica un día a la semana, sino que estamos hablando auténticamente de que dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro de las comunidades de fe, se forma un universo de sentido. Es decir, las personas al momento de configurar su fe reciben una dotación de símbolos, o sea, reciben un mundo simbólico. La fe provee un mundo simbólico y le provee además narrativas de sentido. Es decir, no estamos hablando solamente de que las personas participen en una reunión o asistan a tal lugar para participar de la vida comunitaria de una iglesia, sino que estamos hablando de toda una manera de ver el mundo. No solamente una manera de ver el mundo, sino una manera de actuar también en el mundo. Es decir, la propia pertenencia a las comunidades religiosas le asigna un rol específico a las personas, le ayuda a formar y a dirigir ciertas prácticas de la vida personal, además de que le permite también asegurar y formar sus vínculos afectivos, vínculos de amistad, vínculos de compañerismo, que no son precisamente débiles, sino que son bastante fuertes y determinantes, incluso que le brindan a la persona, en casos a veces muy extremosos, el hecho de que la gente se sienta como encerrada en una burbuja, ¿no? De esa manera, la identidad religiosa se imprime en la vida de mucha gente. Es decir, no es nada más asistir los domingos a la iglesia, sino se trata de adquirir un modo de entender la vida, un modo de entender el universo y un modo de movernos en el mundo. Entonces, no solamente eso, sino también un modo de entender nuestra propia vida y un modo de darle significado y un modo de significar también la vida de las otras personas y, por obvias razones también, un modo de sentirnos parte de algo que es más trascendente que nosotros, definitivamente. Bien, y para hablar del estigma voy a estarme refiriendo en particular a la conceptualización que hace de el sociólogo Erving Goffman, refiriéndome también a su obra que es del mismo nombre, Estigma, la identidad deteriorada, donde Goffman refiere que el estigma es un atributo profundamente desacreditador que vuelve disfuncional o reduce la identidad social de los individuos de una determinada comunidad y que a veces deriva esto en un deterioro, un deterioro de la propia identidad. Nos referimos a un atributo visible o invisible, es decir, este atributo que se supone tiene esa persona o ese rasgo que tiene esa persona, ese individuo, hace que se le perciba de una manera negativa y terminará por incidir en el modo en el que será visto socialmente, ¿no? Puede tratarse ya lo dijimos, de un rasgo visible. Podríamos ejemplificarlo perfectamente con la experiencia de los leprosos en el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento. Es decir, estos individuos, estas personas poseían un rasgo, un atributo físicamente, visiblemente en su presentación cotidiana. Entonces, no era algo que podían esconder, y si lograban esconderlo, pues definitivamente habría un momento en el que eran descubiertos, ¿verdad? Es decir, la lepra como una enfermedad
como un padecimiento del cuerpo, era visto como un estigma, porque a las personas que tenían este padecimiento se les trataba, es decir, socialmente se les asignaba un comportamiento, se les asignaba también un espacio, se les asignaba un modo de interactuar con los demás bastante específico. Es decir, una persona con lepra pues no podría andar tocando nada porque todo lo que tocaba lo volvía impuro, ¿verdad? Además de la creencia que se tenía de que la lepra pues era también un asunto de contagio. Entonces, este sería pues un estigma o un rasgo visible de un individuo, pero también habrá un rasgo invisible que está más bien ubicado en el juicio social, en la asignación que el grupo le da al individuo, la percepción que el grupo tiene del propio individuo, va a serle asignada un determinado juicio que le atribuirá una característica que no logra verse, pero que en la percepción del grupo sí efectivamente lo tiene, ¿no? Entonces, este juicio se sostiene, ya dijimos, en las interacciones, se produce en las interacciones, y este estigma como marcador, ¿verdad? El estigma es un marcador negativo, que le permite a la propia comunidad, al grupo, diferenciar y además discriminar. Es decir, un individuo que no está estigmatizado, que no está marcado negativamente, pues tendrá la ventaja de participar de mucho de la vida social del grupo. Pero un individuo que está estigmatizado, pues simplemente se le corta, ¿verdad? Se le restringe el acceso, se le restringe la participación, los derechos y todo lo que socialmente le haga interactuar con el resto del grupo. Entonces, no hablamos solamente de una creencia, hablamos de un modo de participar dentro de un grupo específico. Y este estigma del que nos interesa hablar en este espacio tiene que ver con el aspecto tribal que puede tener el estigma, ¿no? El cual va a impactar socialmente las interacciones dependiendo de la gestión que el propio individuo hace de su estigma, ¿verdad? Es decir, se le asigna, se le atribuye un rasgo negativo a la persona, pero bueno, dependiendo la habilidad, la capacidad del individuo, podría sobrevivir o podría morir al interior morir socialmente, pues, al interior del grupo, y eso genera, le generará, dependiendo el modo en el que gestione su propio estigma, le genera rechazos o dinámicas de rechazo o discriminación, incluso hasta la autosegregación, es decir, el individuo decide retirarse, lo que hemos referido al principio del episodio, cuando el individuo decide apartarse de la vida comunitaria, y esto pues definitivamente condiciona socialmente su estancia funcional dentro de un grupo. Así que el estigma también puede gestionarse, también puede ser un punto no definitivo, pero sí el individuo tiene que lidiar personalmente con eso. Bien, si me refiero a los estigmas invisibles, es decir, los rasgos invisibles al interior de la iglesia, que son los que más vamos a ver, pienso yo, encontraremos esas etiquetas o esos adjetivos que a veces se utilizan en las congregaciones para nombrar a las personas que ya no
que ya no pertenecen o que se están como deformando, deteriorando en su identidad. Y habrá pues una buena cantidad de palabras para asignarles, ¿no? Infieles, pecadores, ¿qué otra palabra podemos encontrar? Descarriados, apóstatas, es una palabra bastante fuerte, anatemas, ¿no? En los casos muy, muy extremosos, endemoniados, qué sé yo, los cristianos de este tiempo me parece que son bastante creativos a la hora de asignar ese tipo de etiquetas, y no es tan divertido para las personas que reciben esas estigmatizaciones, no es tan divertido eso, ¿no? La iglesia, en aras de proteger su imagen, su integridad moral, su discurso de corrección y de santidad, que a veces parece más importante que las personas, pues tiene este tipo de reacciones o de respuestas. Eso obviamente tendrá su impacto en la vida de las personas que son estigmatizadas, ¿no? No es nada más que la iglesia percibe un determinado rasgo en las personas y juzga e inmediatamente estigmatiza o etiqueta, sino pocas veces creo yo que la gente se detiene a pensar en cómo lleva a la persona que es estigmatizada, cómo lleva en su vida personal estas etiquetas o estos estigmas. Seguramente habrá muchos casos de mucha gente a la que se le hayan asignado o etiquetado estas palabras que a veces pues, resulta fuerte de oír, estos estigmas, y es probable que muchas de esas personas pues, ni siquiera les importa, ¿no? O sea, a la gente no le importa que se le diga que son infieles o que son falsos hermanos o que son tibios o qué sé yo, cualquier cantidad de adjetivaciones que se pueden hacer. Pero hay gente que está muy tranquila con eso, es decir, no se dan por ofendidos, no lo toman como una agresión, eh, que de hecho en muchos casos es una agresión, ¿verdad? Es decir, no solamente se está etiquetando a alguien, no solamente se está intentando describir, porque parece que la iglesia lo que quiere es eso, es como describir a alguien, sino además del juicio, que a veces es muy injusto, hay una actitud de agresión. Entonces, pocas veces se detienen a pensar en que hay personas que no toleran eso, es decir, no lo viven con felicidad, es decir, no es algo que les caiga bien. Le dicen infiel al que abandonó la vida congregacional por una razón que no podríamos nosotros juzgar, no podríamos condenar, pero sí podemos decir que es un infiel porque ya no pertenece a nuestro grupo. Y entonces ese juicio produce algo en la vida de la persona. Probablemente a esta persona sí le importa esa percepción que se tiene de él, y la gente llega a tener esta sensación de sentirse frustrado, de sentirse un fracasado espiritual, de sentirse rechazado, incluso, como ya lo comento, hasta agredido, ¿no? Agredido, y no solamente agredido, sino hasta condenado. ¿Hasta dónde va la estigmatización que hace la iglesia de algunos individuos que los llega a hacer sentir de manera indebida? Porque habrá a quien no le importe, ¿no? O sea, hay gente a la que no le importa que la vean como el mismo demonio. Bueno, me han dicho que así pasa, ¿verdad? Pero hay otros a los que sí les importa. Hay otros a los que sí les puede ese juicio, y ese juicio a veces es criminal. Es un juicio asesino. Si la persona está pasando por un tiempo crítico, por una
por una situación que lo ha vuelto vulnerable, incluso se siente inestable, y está pensando hasta en apartarse de la iglesia, pues probablemente la poca fe que podría tener esa persona terminará eliminada con ese tipo de acompañamiento, ¿no? Porque, ¿cómo es posible? Yo no sé si ustedes lo piensan, pero ¿cómo es posible que a veces la iglesia invierte tantos recursos, hace tanto esfuerzo para acompañar a las personas que están en momentos críticos de su vida y los acompañan precisamente para que formen parte de la propia comunidad? Pero cuando la gente ya está dentro de la comunidad y tiene crisis, porque las crisis y el dolor ocurren a lo largo de la vida y en todo momento. El hecho de pertenecer a una comunidad cristiana, a una comunidad religiosa, no nos exime de padecer dolor. El tema es que la iglesia, estando las personas en esa crisis, pues lo que hace a veces es como advertir, ¿verdad? O sea, bueno, cúrate, sánate, pero nomás no te vayas ahí, porque si te vas, ¿verdad? Entonces ahí va el juicio. Y no, creo yo que la iglesia también tiene que acompañar, sobre todo en esos momentos, y más cuando la gente ha decidido o está pensando en retirarse de la propia congregación, autosegregarse. Sería sería conveniente que la iglesia acompañe, incluso como para decirlo de un modo, a que los acompañe hasta la puerta de salida, ¿no? Y no solamente eso, sino que les haga sentir que si la gente necesita regresar, puede regresar con toda libertad, ¿no? Eh, es bastante penoso ver a la iglesia como actúa de manera muy insensible ante esto, porque se asume como administradora única de los bienes de salvación, y ella dice, bueno, quién pasa, quién no pasa. Creo que si revisamos bien el mandato que tiene el Señor para la iglesia, pues vamos a encontrar otra cosa, ¿no? Se darán cuenta ustedes esta actitud de Jesús frente a los estigmatizados de su tiempo, producía incluso escándalo. Bueno, más bien era lo único que producía Jesús con este modo de acercarse a los estigmatizados de su tiempo: los samaritanos, las prostitutas, los publicanos, los ladrones, los leprosos, la gente que era vista como impura, esta gente que no lograba calificar como un buen creyente. Era gente a la que Jesús regularmente abrazaba con una gran apertura, perdonaba, sanaba, es decir, se daba a esos individuos que se estigmatizaban en ese momento, ¿no? Y luego de ahí, las cosas que decía Jesús al respecto, como aquello de que las prostitutas y los publicanos eran personas, aunque estigmatizadas, eran personas que iban delante de los más santos del tiempo aquel, en el camino al reino de Dios. Debió ser bastante ofensivo ese discurso para los fariseos, para los practicantes ortodoxos de la religión, pero nada, ahí está Jesús haciendo algo que regularmente la iglesia no quiere hacer. Es decir, a la iglesia no le agrada mucho la idea de tratar con el estigmatizado más que en un plano asimétrico o desigual. Es decir, la iglesia haciendo la parte de juez y el estigmatizado, pues el juzgado, ¿no? El que recibe la disciplina y el castigo, la corrección. Entonces, es muy importante que la iglesia piense en esto, que pensemos en esto.
¿cómo es posible que Jesús, independientemente de que considerara que estas personas pues eran las despreciables de su tiempo, Jesús las volvía las personas más importantes para el reino de Dios? Eh, Creo que si uno toma muy en serio esos relatos, el relato de el buen samaritano, por ejemplo, ¿no? Que Jesús también se lo menciona a un grupo de personas muy celosas de la religión, y también debió ser pues muy ofensivo escuchar que un samaritano era, en la mentalidad judía de ese tiempo, un samaritano era algo así como un perro, ¿no? Así literalmente, eran como perros, eran animales, eran considerados poca cosa, ¿no? Humanos no eran considerados, menos el prójimo, ¿no? De ahí que aquel hombre pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, Jesús sale con este relato pues bastante provocador, y pone como prójimo pues a alguien a quien no se consideraba ni siquiera ser humano. Entonces, eh, es conveniente que revisemos el modo en el que estamos nosotros etiquetando a las personas, en el modo en el que percibimos, porque a veces también percibimos de acuerdo a un juicio que ya está preestablecido, y a veces y regularmente lo hacemos de modo inconsciente, ¿no? Lo que se puede pensar de una persona a veces ni siquiera lo pasamos por una criba, por un tamiz, para ver si en verdad las personas son así. Regularmente las personas no son así, pero dentro del grupo, dentro de la dinámica de un grupo, eh, los juicios son determinantes y a veces son capitales, definitivamente, ¿no? Eh, Juzgar a las personas por su aspecto, por su apariencia, y estigmatizarlas por eso, por el modo de vestir, por el modo de mostrar su rostro, por el modo de mostrar su cuerpo, por el modo de comportarse, por el modo de hablar, por el tono que se tiene en la voz. Es bastante triste ver cómo muchas personas son estigmatizadas y son segregadas y son excluidas de la vida de la iglesia por tener, peor tantito, ¿no? Un rasgo eh, que es visible físicamente, exteriormente, y que la iglesia lo utiliza para estigmatizar, ¿no? Entonces, vaya problema en el que a veces estamos metidos, porque no es las creencias, el pertenecer a una comunidad de fe, y que la gente en algún momento decida apartarse de la iglesia, no es poca cosa. Definitivamente no es poca. Y digo esto porque el hecho de que algunas personas decidan abandonar la vida congregacional, la vida de la iglesia, la vida comunitaria, o peor aún, sean excluidas por alguna razón. Estoy pensando también en el hecho de que definitivamente habrá gente nociva y gente perjudicial para la comunidad, gente que se dedica a agredir, a insultar, a maltratar a los demás. Definitivamente tener una persona así dentro de un grupo pues no es lo más saludable. Pero lo que hemos visto es que a veces ese tipo de conductas son hasta solapadas dentro de algunas comunidades, y el hecho de que a veces la gente decida abandonar la congregación o la comunidad de fe, no estamos hablando de un asunto menor, y lo digo en este sentido, porque parecería ser que, la gente solamente dejará de asistir a la iglesia, es decir, dejo mi cristianismo de domingo, como dicen regularmente los santos y fieles, eh, dejo mi cristianismo de domingo, ya, se acabó todo, ¿no? Ojalá fuera así,
ojalá esto de abandonar la iglesia fuera un tema de, pues ya no voy a asistir el domingo a una determinada congregación, ahora en ese horario el próximo domingo me voy a ir al cine o me voy a ir de paseo o voy a dedicarme a descansar, qué sé yo. No, la salida de las personas de la vida de la iglesia no es una salida institucional solamente. Es decir, ya no van a participar de un culto nada más, sino que van a prescindir de todo un mundo de sentido, de significado. La gente que se aleja de la iglesia o que es obligada a alejarse de la iglesia o que es segregada o que es excluida, hablo de los casos en los que a las personas les puede eso, es decir, que les representa incluso hasta un evento traumático, no así a las personas a las que no les importa. Digo, habrá gente que independientemente del estigma pueda salir adelante y tenga la capacidad de sobreponerse a eso y pensar que tiene oportunidad de congregarse en otro lado o de ya no congregarse, ¿no? Porque esa es también otra opción. Parecería que nada más la opción será buscar otra congregación. Bueno, si ya no te congregas, como le pasa a mucha gente, si ya no te congregas, pues tal vez esa sea la solución a tu problema, ¿no? Pero hay gente que no soporta eso, ¿no? Hay gente que su mundo es la iglesia, su mundo es la asistencia a una reunión, su mundo es las amistades que ha logrado construir en ese grupo, su mundo y su significado de la realidad son ese lenguaje que ha aprendido, es el modo en el que le han enseñado a ver, a hablar, a comportarse, a vestirse incluso, ¿no? A usar un determinado atuendo. Entonces, para muchas personas eso es la vida. No estamos hablando nada más de quitarte una playera, una camiseta, una camisa, quitarte un uniforme, como se le puede llamar, y ponerte otro, ¿verdad? No es así. Así no funciona. Y así no funciona para mucha gente. Y me parece que es no funciona así para la gente que es más vulnerable frente a este tipo de situaciones y que necesitan acompañamiento, ¿no? Incluso pues, se da el caso de que hay gente que percibe esto, que empatiza con este tipo de personas que tienen esta experiencia de estar abandonando la comunidad y también se ponen en el mismo camino para acompañar, pero este acompañamiento se ve interrumpido por la propia disciplina de la iglesia que llegan a limitar la acción de esa persona que quiere acompañar a quien se está retirando de la iglesia. Pues porque se pierde el tiempo tal vez o no hay necesidad de gastar recursos y fuerzas en personas que la comunidad percibe que ya están perdidos, ¿no? Entonces, se fijan qué delicado puede ser eso de que la gente se va de la iglesia y a veces no se está yendo nada más de nuestro grupo, de nuestra institución, sino que se está yendo de un universo de sentido, ¿no? Entonces, ahí reside la delicadeza de este problema y creo que hay que estar revisándolo. Y para finalizar, quiero invitarlos a hacer una pequeña reflexión en torno a esto. Digo, frente al asunto del estigma y del deterioro de la identidad personal de cada uno de los que componemos las comunidades de fe, creo yo que sí es importante revisar, ¿no? Revisar, cuestionar, estar al tanto de lo que acontece con cada una de las personas de nuestras comunidades.
Esto a veces es un poco difícil de verlo, o se experimenta de otra manera, también pienso yo, se experimenta de otra manera en comunidades que son pues numerosas, ¿no? Muy, muy grandes. Y a veces que este tipo de dimensión de la congregación pues impiden el establecimiento de vínculos más estrechos, de vínculos que aseguren a las personas la pertenencia a la comunidad. Entonces, sí es conveniente que pensemos en el trabajo pastoral de la iglesia, ¿no? Cuando me refiero al trabajo pastoral, lo dije creo hace un rato, no me estoy refiriendo solamente al trabajo que hace un líder, un pastor, ¿verdad? No, me estoy refiriendo al trabajo que hacemos todos para cuidarnos, para cuidar a los demás, ¿no? El trabajo que hace el pastor está a veces bastante circunscrito a una determinada área de acción, pero el trabajo que hace toda la comunidad para cuidarse a sí misma es importante estarlo revisando, ¿no? Porque pudiera parecer que en vez de cuidar, estigmatizamos y en vez de ser un espacio donde la gente encuentre redención a su propia identidad, eh, la iglesia se convierta en un espacio donde la imagen personal se deteriora, ¿no? La identidad personal se deteriora. Eh, Puede sonar contradictorio, pero pasa muy seguido, ¿no? Pasa muy seguido. A veces la iglesia, en aras de cuidarse y de mantener la santidad de sus fieles, pues lo que hace es deteriorar la vida de otros. Eh, es, como, es como una manera de asegurar que unos permanezcan en la santidad y otros tengan que ser como el ejemplo, tengan que estar ahí como ejemplo para demostrar cómo no se debe ser. Y entonces se le estigmatiza también a los individuos, ¿no? Como pensar en la belleza de alguien, ¿no? En que alguien es bonito, como luego se dice, eh, pero alguien es bonito en referencia a alguien más, ¿no? Y para eso tenemos que conseguirnos a un feo. Y entonces la belleza va a depender de la presencia de esa persona que no tiene ese estándar de belleza. Obviamente todos estos son juicios bastante arbitrarios eh, que la iglesia a veces hace regularmente los hace de modo inconsciente, que si los hicieran de modo consciente, muy seguro es que se espantarían, ¿no? No es posible, no es posible ver con desdén, incluso no es posible ver con indiferencia la experiencia de mucha gente que está en una vulnerabilidad tal que a veces piensa en retirarse de la congregación y más allá de que podamos acompañarlo, pues se le estigmatiza, se le asigna una percepción negativa y eso pues a veces termina por hundir la vida de las personas, ¿no? La iglesia tiene ese desafío o acompaña para, eh, para redimir la identidad de las personas, que las personas se sientan efectivamente eso, nuevas criaturas, pero no te puedes sentir una nueva criatura en un lugar donde te están asignando una percepción que a veces ni siquiera tiene que ver con tu modo de vida, ¿no? Injustamente. Entonces, es conveniente que se revise eso y que se revise con mucho cuidado y con mucha honestidad, que creo que a veces la iglesia batalla mucho con eso de ser honesta consigo misma. Creo que la iglesia tiene como esa pretensión de ser honesta con el resto del mundo, ¿verdad? Y decir, el mundo es pecador, el mundo es malo, el mundo es esto, el mundo es aquello. Los que no están con nosotros son así o son de esta otra manera. Pero cuando se trata de hacer análisis autocrítico, pues la iglesia
tiene unos problemas enormes para ver y para escuchar sus propias palabras y ver sus propios actos. Entonces, en fin, ahí queda la pregunta. ¿La iglesia está para acompañar, cuidar, o está para acompañar a las personas a que se deteriore su identidad personal? Y bien, amigos, es así como hemos llegado al final de este episodio. Me da mucho gusto que nos hayan acompañado hasta este punto y quiero agradecerles y además de agradecerles, animarles a que participen, a que reaccionen, a que comenten, a que compartan el contenido. Si les gusta, compártanlo, ¿verdad? Si no les gusta, pues también pueden hablarnos acerca de sus críticas, del modo en el que escuchan y entienden las cosas que nosotros decimos. Y también me dará gusto conocer su punto de vista. También me gustaría animar a aquellos que han estado cerca de una de estas experiencias de las que hablamos en este episodio. Si has estado cerca de alguien que tuvo una experiencia de apartarse de la iglesia, pues comenta y comparte esa experiencia. Y si tú tuviste también en lo personal una experiencia de abandonar una comunidad de fe, pues compártenos cómo fue aquello, cómo lograste salir adelante, o si no has salido adelante, pues igual también es un buen momento para que te sientas acompañado, te sientas comprendido en esta situación. Lo que hacemos en este espacio es compartir un punto de vista y compartirlo a nivel de amistad, ¿no? Las conversaciones que hemos tenido en los episodios anteriores pues no pretenden ser en ningún sentido definitivas ni academicistas, ¿verdad? Sino pretenden ser la conversación de unos amigos queriéndose entender o queriéndose escuchar. Así es que los invito a la siguiente. Me dará muchísimo gusto volverlos a tener ahí. Muchas gracias.